el paquete completo. Así es de que será de bendición. Póngase cómodo y ponga mucha atención. Esté expectante de lo que Dios está haciendo ya en este lugar. ¿Por qué no oramos? ¿Más? Sí, más. Necesitamos llevar una vida constante de oración. Padre bendito, Dios todopoderoso, háblanos, háblanos, Jesús. Solo tú puedes quitar todo pesar, todo sentimiento que nos quiere detener en el proceso, Padre. Tú conoces cuáles son los obstáculos que hemos tenido y que nos has sacado y los que ahora nos encontramos, Padre. Pero háblanos, porque tu palabra nos alienta, nos impulsa y con ella seremos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez alguien ha sentido temor? Levante su mano. Ay, miren, no todos. ¿Sabe? Es válido sentir temor. Yo he sentido temor. Creo que todos hemos sentido temor. Cuando nos les íbamos a declarar, cuando me le iba a declarar a mi esposa, ella fue más valiente que yo. Pero yo tenía temor, y si me dice que no, y si a lo mejor me confundo, o no sintió temor cuando se le declaró. No, dice, ella se me declaró. No es cierto. Pero sí sentimos temor. Cuando las mujeres van a dar a luz, ¿sienten temor o no? Claro que hay temor. Hay temor. Moisés tuvo temor. Moisés tuvo temor después de que mata al egipcio y después quiere intervenir en unos hermanos allí de los hebreos y es descubierto y le dicen: ¿quién te ha puesto a ti por juez? ¿Tú quieres matarnos? Y entonces se asusta. Tanto es su susto que huye, se va de Egipto porque tuvo temor. David tuvo temor. Cuando Saúl lo quería matar, huyó, se fue a la cueva de Adulán, porque también tenía temor. Jacob, después de que usurpa la primogenitura, se va porque también sabía que su hermano lo iba a querer matar. No lo habían amenazado, pero lo que había hecho, dice: seguramente me va a querer matar, y huye. Y ellos no son más que nosotros, o más bien nosotros no somos más que ellos. Nosotros también tenemos temor. Cuando pasó el Otis, quedamos como que así acalambrados, y luego las noticias dijeron: a partir de ahora ya no va a ser igual. Como que el Otis abrió el camino para que toda tormenta ahora impacte con una fuerza igual o mayor. Y así todos como que en estas épocas pasadas de lluvia, como que estábamos así medios, ¿será? Es más, muchos fueron a comprar sus víveres y está bien, está bien. Muchos oíamos una lámina y ya entraría. Estábamos con temor. La diferencia que ahora los enfrentamos con fe. Temor y fe. Es válido sentir temor, pero hay que enfrentarlos con fe, esos temores, tomando nuestras precauciones, como lo hicieron muchos que compraron sus provisiones. Sí, alguien dice: ay, no, si tuvieras fe, no. No, sí, hay que prevernos. Si no entra, no pasa nada, ya tenemos ahí la despensa llena. Adán y Eva sintieron temor tanto que ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. A diferencia de los otros hombres que enfrentaron después, Jacob vuelve con los suyos, Moisés vuelve a Egipto, David logra ser rey.
porque enfrentaron sus temores con fe, mientras que Adán y Eva no los pudieron enfrentar. Ellos huyeron de la presencia de Dios. Ustedes y yo no podemos darnos el lujo de huir de la presencia de Dios. En medio de los temores necesitamos acercarnos a Dios. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Esa es la confianza que tenemos. Hemos visto la mano poderosa de Dios y la seguiremos viendo porque Dios es fiel. Hemos visto la mano de Dios. Y hay tiempos en que acabamos de ver algo poderoso a favor nuestro, de nuestra familia, gentes siendo sanadas de cáncer, gente recobrando la vista, recursos que vienen de manera que no lo podemos entender y que viene recurso. Pero de pronto vienen situaciones complicadas y que esos buenos momentos se nos olvidan por estos malos momentos. Los discípulos padecieron algo similar. Ellos venían de ver un acontecimiento extraordinario. Jesús había multiplicado 5 panes y 2 peces y alimentó ¿cuánta gente? 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Mucha gente. Y ellos acababan de presenciar esto y después de esto Jesús le dice: súbanse a la barca, vamos a ir a la otra orilla. Yo ahorita los alcanzo. Mateo capítulo 14, versículo 24. Los discípulos se subieron a la barca y mientras se alejaban de la orilla, navegaban contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Y los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: un fantasma, un fantasma. Qué tremendo es. Y quizás nosotros podamos decir: ay, estos discípulos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos encontramos de pronto en una situación similar. Es complicado. Cuando vivía en la Costa Grande, vivíamos en las partes alejadas y para ir a comprar nuestros víveres o cualquier cosa teníamos a veces que ir en barca y era un canal y de pronto llegábamos a una bocana. Y ahí cuando llegábamos a esa bocana nos encontrábamos con un fuerte viento y olas. No, ¿qué olas? Era un oleaje, pero el viento teníamos que agarrarla derecho, remando a remo, pero nos podía. Y cuando tantito se nos deladeaba, el viento nos deladeaba la panga, íbamos a terminar a los matorrales allá, ni quien nos sacara de allá. Alguien se compadecía y nos iba a sacar. Estábamos pequeños, quizás nos faltaba fuerza, pero a lo que hoy no podíamos controlar esto. Los discípulos se encontraban con un viento de 100 kilómetros por hora. Era algo tremendo. Y a lo mejor hasta más, y levantaba olas grandes que golpeaban la barca. Entonces la palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. En un momento estamos alegres y de otro momento estamos tristes. Las circunstancias hacen que cambie nuestra actitud, cuando no debería de ser así. 3 acontecimientos que alteraron las emociones de los discípulos. Primero, están gozosos, alegres, y de un momento a otro la situación cambia. Se encuentran navegando contra el viento. ¿Cuántas veces nos encontramos navegando contra el viento nosotros? Muchas, seguramente muchas. Y las olas golpean la barca con fuerza, y por si fuera poco estaba semioscuro todavía y ven una silueta caminando en medio de las aguas hacia ellos. No era como si no fuera suficiente que estuvieran luchando contra el viento, encuentran otro problema. El miedo nos paraliza, el miedo nos permite no identificar muchas cosas que son de parte de Dios.
no nos permite identificar cuando es Dios. Los discípulos tenían tanto miedo que no pudieron identificar que era Jesús el que iba hacia ellos. Y luego dice, un fantasma. Y enseguida Jesús le dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Como que, ¿no? Qué alivio que eres tú, Jesús. Pero ¿qué necesitaron los discípulos para calmarse? Una palabra de Jesús. Soy yo. Bueno, dos, ¿verdad? Soy yo. Recuerdo cuando era niño, siempre vivimos allá en el pueblo. ¿Quién conoce Hacienda de Cabañas? Nadie, sí. Los que no conocen, los invito. Ahí hay una playa de verdad maravillosa. Luego voy a cobrar mi comisión por allá. Pero vivíamos nosotros fuera de lo que es el pueblo. Y entonces me pica un alacrán, de esos amarillos. Yo no recuerdo, estaba pequeño, pero me hizo tanto ese alacrán que recuerdo me llevaban en una carreta y ahí ya no recuerdo. Me recuerdo que ya en casa estaba viendo visiones. Veía así una silueta de un coyote que se me movía y yo le tiraba las patadas y gritaba y algo tremendo, algo tremendo. Y entonces mi abuela, que estaba a un lado, me decía, hijo, aquí estoy, tranquilo. Y cuando mi abuela me hablaba, yo me calmaba. ¿Qué era lo que necesitaba para calmarme? Una palabra de alguien que me decía, yo estoy aquí, no te voy a dejar, yo te estoy cuidando. Esas palabras son las que Jesús tiene para nosotros hoy en día. Yo estoy aquí en medio de la situación que tú te encuentres. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Dele el aplauso al Rey. Sí, Dios. Cuando reciben los discípulos esta palabra de Jesús, de confort, de tranquilidad, pero dice, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya donde tú estás. Cuando viene esa palabra de confort a nuestras vidas y de confianza, entonces somos capaces de hacer cosas que ni nosotros pensábamos que las podíamos hacer. Enfrentamos nuestros miedos. Allá mismo, que tantas historias tengo de allá de Costa Grande. Pero había una historia, como en todos los lugares, sus ¿cómo se les llaman? Sus historias de terror y todas esas cosas. Y decían, anécdotas. En el callejón de tal y tal lugar, ahí sale una mujer. Y un día yo me acostumbraba a ir de aquí cada fin de año. Y un día me fui, ya no había transporte hasta más adelante de San Jerónimo. Me tenía que bajar en Santa Rosa y caminar como 12 kilómetros. Ya era noche. Y para colmo, el autobús dice, yo solamente voy a Atoyac, te dejo en la Y. Digo, pues es lo más cercano, vámonos. Me bajé en la Y de Atoyac, corrí como 3 kilómetros corriendo. Llegué a Santa Rosa corriendo, los 3 Arenales. Llegué, pasé, todavía me faltaba otra parte sola después de los Arenales para llegar a Hacienda de Cabañas. Y cuando voy llegando al lugar susodicho, ¿qué creen? Allí estaba. Híjoles, allí está la mujer de la que hablan. Y entonces tenía 2 opciones. Regresarme, que era la más difícil porque si no había transporte fue muy lento, no había transporte para venirme, mucho menos para regresarme. Agarré 2 piedras porque ya no tenía más que la segunda opción. Agarré 2 piedras y sentía que
pelos los llevaba como los de Bart Simpson. Híjoles, el temor a flor de piel. Y luego ya estaba como a 10 codos, como si fuera en aquel tiempo, 5 metros. Vi que hizo así el pelo de la mujer. ¡Ay, ahí está! No puede ser. Pero no tenía más alternativa. Y seguí adelante y cada vez más despacio, aunque yo sentía que iba a toda máquina. Ya cuando la tenía cerca, era un caballo que estaba en medio de la calle. Pero ¿qué pasó? Tuve que enfrentar mis miedos. Y después de que enfrenté mis miedos, pude echar abajo la teoría o la historia, la fábula, lo que había, que en ese lugar se aparecía una mujer. No era ninguna mujer. Mis temores me llevaron a enfrentarlo y a salir de ese estigma, de esa duda en la que yo me encontraba o de esa ignorancia. Cuando los discípulos oyeron que Jesús le dijo, yo soy, ellos sabían que no podían caminar sobre el agua, pero cuando Pedro le dijo, si eres tú, ordena que yo vaya, y Jesús le dice, ven, entonces Pedro dejó sus temores y comenzó a caminar sobre las aguas. Se necesita de fe y audacia para creer lo imposible. Cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una indicación, es como si tuviéramos la aprobación de Dios para seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Todo nos va a salir bien y no seremos avergonzados. Solo tenemos que creer. Solo creamos. ¿Sabe? A veces hay promesas muy difíciles de cumplir. Muy difíciles que humanamente veamos que se puedan cumplir en nuestras vidas. Le sucedió a Abraham. Abraham, conocemos quién es Abraham. Y Dios le dijo, ¿sabes Abraham? No tengas miedo. Yo soy quien te protege y te voy a dar muchas riquezas. Pero Abraham dice, Señor, ¿pero para qué me das riquezas si no tengo quien las herede cuando yo muera? Va a ser este siervo que tengo el que se va a quedar con todo. Y entonces le dice Dios, no va a ser él. No va a ser él, va a ser un hijo tuyo. Y entonces Dios le dice, mira, ven aquí afuera. Lo lleva afuera y le dice, mira el cielo y sus muchas estrellas. ¿Verdad que no puedes contarlas? Tampoco será posible contar sus descendientes. Hasta ese momento solo era una promesa de parte de Dios. Lo difícil era que se cumpliera, y mucho más por la condición de Abraham y por la condición de Sara. Abraham ya era un hombre viejo, Sara también, y por si fuera poco, estéril. Pero cuando Dios da una promesa, quita toda esterilidad. Cuando Dios nos da una promesa, nos da la fortaleza para seguir adelante. Cuando Dios nos da una promesa, nos rejuvenece, dice su palabra. Solo tenemos que creer. Abraham confió en Dios, confió en la promesa que Dios le hizo, y Dios lo aceptó y le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confiaste en mí. Si ustedes y yo aprendemos a confiar en Dios, no importa lo que nuestros ojos vean, esta misma palabra es para nosotros, porque confiamos en Dios. Hasta hoy día somos parte de esa promesa de Abraham. Somos parte de esa grande multitud de hijos que Dios le dio a Abraham. Así es de que si usted tiene problemas financieros, Dios le dice hoy, no tema, yo te voy a dar muchas riquezas. Si usted se siente débil, dice Dios, no temas, yo te voy a fortalecer. Si usted se siente con problemas de salud, Dios dice, yo estoy contigo y yo soy quien te sano, dice el Señor.
Amén. Solamente crea, no tenga miedo, porque yo te protejo. Necesitamos conocer, necesitamos informarnos acerca de las grandes promesas que Dios tiene para nosotros, de los planes que Dios tiene para nosotros. Si no sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros, entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de Dios? Necesitamos conocer. Y para conocer, ¿qué necesitamos hacer? Leer la palabra de Dios. Allí están las promesas. Algunas ya se han cumplido, otras que están pendientes, pero que Dios le hará. Dios se lo prometió a Abraham y Dios se lo cumplió. No se detenga, no se detenga. Habrá rumores, habrá señalamientos acerca de usted, hacia su persona. Habrá malos comentarios que van a intentar a tratar de detener su llamado. Los habrá, porque también los hubo de aquel tiempo. No, esto no es cosa nueva, esto ya viene desde antes. Un día el rey Darío quería tener control sobre su reino y nombró 20 personas que le ayudaran a gobernar, y de entre esas 20 personas había 3 que estaban al frente de esas 20 personas, y uno de esos 3 era Daniel. Daniel era tan bueno en lo que hacía, en el desempeño de sus funciones, que el rey lo nombró jefe de todos, y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo su reino. Esto, por supuesto, no le caía bien a los demás. Primero, porque no era de los babilonios, era de extranjeros, de los que habían sido llevados como esclavos. Segundo, porque estaba por sobre ellos, porque Daniel hacía las cosas bien. ¿Sabe? Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser hombres y mujeres que hagan las cosas bien en donde quiera que nos encontremos. Si somos empleados, tenemos que ser los mejores empleados, y no por competir, sino porque ese es nuestro Dios, que hizo las cosas bien, las sigue haciendo bien, y tiene hijos que saben hacer las cosas bien. Daniel era de esos. Eso despertó la envidia en los demás y comenzaron a maquinar cosas perversas. Entonces, Daniel 6, versículo 5. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron: como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Hombres y mujeres que hacen las cosas bien, no habrá quien los esté señalando, y quien lo haga, lo hará por envidia, como lo hicieron con Daniel. Le levantaron falso testimonio, ataques en contra de Daniel. Por eso el salmista decía: Dios mío, son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que tú no me vas a salvar, pero solo tú, Dios mío, me proteges como un escudo, y solo tú, Señor, me das nueva vida cada día. Ese era el Dios del rey David, ese era el Dios de Daniel, y ese es el Dios nuestro. Y todos los jefes y gobernantes se presentaron delante ¿de quién? Del rey Darío. Y le dijeron: Señor, queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino, y cualquiera que la desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Tómala, Danielito. Daniel tenía que cambiar sus actividades, o no, a lo mejor no sus actividades, sino sí su forma de hacerlo, sus horarios. Tenía que hacerlo si era que Daniel quería vivir. Pero ¿qué cree? Versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa
y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ay, nanita, si yo oraba 3 veces al día, a lo mejor voy a orar una. Bueno, a veces ni ninguna porque no venimos, ¿va? Si abría las ventanas, ahora las voy a cerrar por precaución, por temor. Si Daniel quería su vida, tenía que haber hecho eso, pero no lo hizo. Él siguió actuando de la misma manera. ¿Y por qué creen? Por fe. ¿Tenía temor? Sí tenía temor, pero tenía fe en Dios. Ante una situación como esta, claro que viene temor, pero más es el que está con nosotros, mayor es. Y entonces dijeron: ese Daniel que trajeron preso de la tierra de Judá no obedece la ley de su majestad. Al contrario, 3 veces al día se arrodilla para orar a su Dios. Cuando el rey escuchó esto, se puso muy triste y toda la noche estuvo pensando en cómo salvar a Daniel. Los que cambiaron sus actividades fue la gente que había levantado comentarios en contra de Daniel, porque ellos dejaron de hacer lo que tenían que hacer y se fueron a espiar la casa de Daniel. Y allí estaban: tenemos que agarrarlo en algo. Y cuando vieron que se abrieron las ventanas, dijeron: ahí está, ahí está. Y cuando vieron que Daniel se postra y levanta sus manos a Dios, dice: esto es lo que necesitamos. Ellos cambiaron sus actividades. Darío había encontrado estima de parte de Dios en Daniel y le pesaba cumplir esa orden que él mismo había dado, pero no tenía alternativa, tenía que cumplirlo. Y cuando se acerca para condenar a Daniel, le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Palabra profética de parte del rey, aun cuando él no sabía que así sería. Cuando la gente sabe que tenemos un Dios poderoso, estará expectante de lo que hará. El rey estaba expectante de lo que iba a suceder con Daniel. En la noche no pudo dormir, no comió, porque él estimaba a Daniel y quería en su corazón que Dios librara a Daniel. Cuando amaneció, el rey se levantó y fue enseguida a la cueva donde había echado a Daniel. Cuando estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste y gritó: Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? Quizás lo hizo solamente como un sentimiento, algo que él hubiera deseado, pero de pronto escucha una voz que venía de dentro de la cueva que dice: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Daniel había sido librado de que los leones se lo devoraran. ¿Sabe? Habrá leones en contra de usted. Habrá leones que estarán murmurando, que querrán acecharlo. Pero Dios se encargará de cerrarle la boca a todos los que acechan su vida para devorarlo, y usted los va a ver derrotados en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, Dios. Cuando Dios le muestre algo, usted y yo tenemos que seguir su plan al pie de la letra. La obediencia lleva en sí sacrificios y a veces provoca situaciones incómodas, pero la bendición de Dios será firme y seguramente usted y yo la veremos. Moisés no avanzaba hasta que Dios se lo mostraba.
se movía la nube y entonces Moisés movía el campamento. Josué, aun cuando recibía muchas críticas y decía la gente y los líderes de las tribus decían: ya estamos aquí en Canaán, ¿por qué no vamos y derrotamos a Jericó? A eso hemos venido. Y Josué decía: no he recibido instrucción de Dios. Cuando nos movemos conforme a la instrucción de Dios, seremos vencedores, pero si no lo hacemos así, nuestros adversarios van a triunfar sobre nosotros porque nos estamos moviendo en emociones y no con la instrucción de parte de Dios. Sigue adelante, sigue adelante. Somos el pueblo especial de Dios. Él vio algo en cada uno de nosotros que ni nosotros mismos sabemos que tenemos. Isaías 41, versículo 8. Dios siguió diciendo: escúchenme, pueblo de Comunidad Acapulco, descendientes de mi amigo Abraham. De las regiones más lejanas yo los llamé a mi servicio, los elegí y no los he rechazado. Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Somos elegidos de Dios. No estamos aquí porque nosotros queremos estar. Dios nos eligió. Alguien nos dio una palabra. Y por eso es que hoy estamos aquí. Y Dios nos estará utilizando para darle una palabra a alguien. Porque Dios ya lo eligió y quiere que usted y yo seamos el instrumento para que ellos vengan acá. Pero no nos detengamos. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Habrá situaciones difíciles, sí las habrá, pero hemos aprendido a confiar en Dios y Dios es el que nos da la victoria. No importa cuáles sean los obstáculos. Los obstáculos son para que nosotros nos fortalezcamos en fe y sigamos adelante. Amén. Estamos terminando. Póngase de pie, por favor. ¿Sabe? Si Daniel se hubiera detenido, Daniel no hubiera conocido el inmenso poder liberador del Dios Altísimo. Si yo me hubiera detenido al cruzar por ese camino, no habría descubierto que era solo una historia de nuestros antepasados para causarnos temor. Si nos detenemos ahora, no descubriremos el inmenso amor y el poder de Dios obrando en favor de cada uno de los que hoy estamos aquí. Sigamos adelante. Quizás tengamos obstáculos que parecen ser gigantes. Quizás veamos altas murallas que a nuestro parecer no las podremos cruzar. Lo más importante es que no tengamos miedo de ellos. Josué decía: será fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide, mas nosotros en cambio contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. No tengamos miedo, sigamos adelante. Dios nos escogió para Él. David decía: Dios mío eres tú. Hagamos que nosotros seamos, le pertenezcamos a Dios, porque le pertenecemos y nos va a llevar a vivir en su plan sobrenatural. Y entonces encontraremos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, mi Dios, Elohim,
el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios que ha vencido ejércitos y que lo seguirá haciendo, el Dios que le dio la victoria a Moisés, a Josué. Es el mismo Dios que nos dará la victoria a cada uno de los que hoy estamos aquí. No importan las circunstancias, nosotros creemos y confiamos en ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abrázanos. Abrázanos, porque esa es la confianza que tenemos. Manifiéstanos que estás aquí con nosotros. Ya nos lo dijiste, se lo dijiste a Abraham, y hoy nos lo dices a nosotros. Yo estoy contigo, yo te voy a fortalecer, yo te voy a defender. En el nombre de Jesús, denle el aplauso fuerte al Rey. Gracias.